Digamos, Internet ha dado una plataforma a la poesía que normalmente era pues, una disciplina que solía tener bastantes problemas a la hora de publicación y lo que ha permitido abrir mucho la difusión de la poesía. ¿Tú cómo ves este desarrollo en Internet de la poesía? Bueno, yo lo creo, en general creo que es mucho positivo. Quiero decir que las editoriales de poesía como si no existieran, ¿no? Entonces hay que hacer algo, ¿no? La gente que escribe sí que existe. Entonces si tú escribes es normal que la gente, bueno, normal, no todos, pero muchos que escriben que la gente lo lea. Entonces Internet seguramente es un instrumento fenomenal para esto, increíble. Es barato y llega a todo el mundo y se pueden hacer cosas, con una buena página web se pueden hacer cosas a nivel de difusión cultural muy valiosas. Hay páginas, por ejemplo, se me ocurre soypoeta.com, es una buena página que recoge poemas de cualquiera, creo que publica prácticamente casi sin filtro, y tiene muchas noticias sobre concursos literarios y sobre actividades culturales. Es una buena página. O el Café de Escritores, por ejemplo, también es una buena página donde no está hecha para publicar poemas, pero sí está hecha para discutir. También los foros pueden venir bien a la gente que a lo mejor no está en una tertulia física, pero le gusta discutir de poesía. Está bien también los foros, ¿no? para hablar de temas concretos de la poesía. Bueno, y esto es un poco todo. Si queréis algunos un turno de preguntas, si cualquiera quiere preguntar cualquier cosa, pues venga, ok. A ver, yo quería hacer una pregunta a usted. Para mí una novela es como un árbol y tiene muchísimas ramas. Para mí las ramas son, digamos, la documentación que se necesita para escribir una novela. Por ejemplo, teniendo en cuenta la idea que ha propuesto, ¿qué pasaría si, se me ha ocurrido, un señor se tirara al metro de los ministerios? Y uno empieza a escribir la historia, pero se encuentra, por lo menos en mi caso, con que tiene que venir el Samur, por ejemplo. El Samur, ¿qué hace cuando atiende a un señor que se ha caído al metro? Luego, este señor va al hospital, en fin, todo ese tipo de digamos, documentación de la novela, para no caer en tonterías que luego no son reales, o para que la novela pues, tenga un cierto tono de ficción o de habilidad. Sí. ¿Se puede uno acabar perdiendo en esas ramas? ¿Puede uno acabar escribiendo la novela por toda la documentación que uno se proponga conseguir? A ver, esta pregunta es muy interesante, porque es algo que uno se plantea todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás escribiendo una novela histórica, mi consejo es leer mucho alrededor de esa época, documentarse lo más posible, pero además tienes que documentarte cosas como, por ejemplo, ¿y qué comían? O cómo se vestían, o cómo era la estructura familiar. Todo eso, al principio dices, qué horror, es que no sé ni por dónde empezar. No. Si imagínate, por ejemplo, que tú vas a escribir una historia en la Revolución Francesa, ¿no? Yo recomendaría leer un libro de historia en general, uno que sea ameno, muy importante, porque si no, hay gente que te tumba directamente y dice, mira, la Revolución Francesa no la soporto, y lo dejo. No, un libro ameno histórico sobre esa época. Después leer alguna novela que esté basada en ese momento histórico. Y después, pues eso, cosas de sociología, ¿no? Cómo se vestían, dónde eran los restaurantes, pero no hay que agobiarse mucho, porque después de haber leído mucho y todo de documentarte, lo que tienes que hacer es olvidarlo. Entonces, ¿para qué me tomaba molestia de leer todo eso? No, es muy importante, porque si no, de alguna manera no te olvidas de todo lo que has leído, corres peligro de abrumar al lector con una cantidad de datos insoportables, porque dices, ahora os vais a enterar de todo lo que sé, y pones unas cosas que no vienen al caso.
Pero vamos a lo que tú decías del Samur y de todo, ¿no? También ahí te puede agobiar de pensar, es que, claro, fíjate la cantidad de problemas que me meto. Primero el Samur, luego las urgencias, luego que a qué hora son los trenes en la estación de Recoletos. Bueno, no hay que agobiarse demasiado. Quiere decir que ¿es verdaderamente pertinente a la novela a qué hora salen los trenes? ¿Sí o no? Si es pertinente, bueno, paso un día y averiguo cuál es el horario y es muy buena. Voy a describir cosas, lo que voy a escribir del Samur, ¿cuánto tiempo voy a llevar? Voy a decir simplemente que fue un trayecto corto y no me va a dar mucho trabajo, o en el Samur van a pasar cosas y voy a tener que hablar con el herido va a hablar con el que conduce el Samur. O sea, depende un poquito de lo que tú necesites, te documentas más o menos, pero no hay que agobiarse y sobre todo, si mientras estás escribiendo te surgen estas dudas, sigue adelante, porque te puede cortar el rollo, ¿no? Tú sigue adelante y luego coloreas. Yo coloreo mucho. Escribo y luego coloreo. Entonces, que colorear que el tren salió a las 7:45. Cuando alguien lea, dice, qué maravilla, esta señora se fue a San Martín y averiguó a qué eran los trenes. Pero lo hago después, coloreando. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería hacer otra pregunta. Gracias. Yo quería saber, porque me da la impresión de los últimos, da la casualidad, libros que he leído últimamente, que en las editoriales hoy en día parece como que, o sea, que los libros hoy en día parece como que siguen un esquema, y estoy pensando en dos en concreto, un esquema que luego pues les permite pasar al cine. Mi pregunta es, ¿la editorial opina a la hora de presentarse una novela, preparando o sugiriendo un esquema de éxito, o es que da la casualidad de que últimamente varias de las novelas que he leído que han sido de éxito son todas, tienen todas un esquema pues muy de fácil adaptación al cine, a la televisión, con personajes similares? Esa pregunta se puede responder desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del editor y desde el punto de vista del escritor. Los editores antes buscaban genios. Ahora los editores buscan novelas que se vendan. De ahí que se repitan muchos los esquemas. O sea, de repente ha tenido éxito Maya Dueñas con El tiempo de posturas y los editores compran 6 o 7 novelas que son iguales, entonces en vez de ser una modista resulta que es una dentista, pero el esquema es igual porque también pasa en un sitio exótico. O de repente tiene éxito El Código Da Vinci y entonces salen 7 novelas clónicas y son los que compran las editoriales porque ellos quieren resultados, quieren libros que se vendan. Otro problema es cómo nos lo planteamos nosotros siendo un escritor. Yo creo que un escritor tiene que ser honesto y escribir lo que le sale, ¿no? Porque decir, ahora voy a hacer un clon de la historia de los merovingios o de los tártaros o de no sé cuánto porque está de moda. Tú escribes lo que te sale. Hay distintos tipos de editores. Hay editores, por ejemplo, eso ya cuando eres un actor un poco consagrado, no cuando eres un actor novel que tú llevas tu novela terminada, ¿no? y te la compran, no te la compran. Pero cuando ya tienes un cierto nombre, hay editores que, bueno, la novela de fulanita de tal ya sabe que la van a comprar, y entonces hay algunos editores que hacen lo que llaman editing a la americana. Editing a la americana quiere decir que tú le vas mandando un capítulo, 2 capítulos, y te lo van leyendo y te dicen, pues mira, sí, yo creo que el tono está bien, pero deberías ponerle más diálogo, o las descripciones son un poco largas. Yo eso personalmente lo agradezco mucho, porque escribir es una tarea muy solitaria y como decíamos antes, tú no tienes mucha perspectiva de lo que estás haciendo, y alguien que esté en el mismo bote, y evidentemente la editora está en el mismo bote que yo, te ayuda mucho a decir lo que funciona y lo que no funciona.
Pero esto que te estoy diciendo no se aplica a los editores noveles. Lamentablemente un editor novel tiene que tener la novela terminada y perfecta, la lleva a una editorial y ahí deciden si la compran o no la compran. Yo siempre pienso que, por ejemplo, para romper el círculo vicioso de no me publican, no me conocen, no me conocen, no me publican, que es bastante terrible, yo recomiendo hacer a lo mejor un libro de no ficción, porque en los libros de no ficción, si se fijan, no importa tanto quién es el autor, lo que importa es el tema, ¿no? Es decir, si tú has encontrado un tema genial, yo que sé, por ejemplo, da igual, una cosa que te has inventado y se lo llevas a un editor, y ese es muy posible que lo compren simplemente porque el tema es interesante. Sin embargo, si llega una novela de Pericos de los Palotes, primero, corre peligro de que ni siquiera lo lean. Y si lo leen y no está en la línea de los merovingios, en tipos de posturas, y el otro no lo compren. Lamentablemente es al tiempo para el tema en ese sentido. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Antes hablaste de la traducción de poesía, escribes realmente la poesía. Yo creo que la traducción en general de toda obra literaria la escribes. Porque si te pegas realmente al original, es un horror. Empiezas a traducir como si esto fuera un prospecto médico, y cuando llevas 2 o 3 páginas te das cuenta que no tiene ni pies ni cabeza. Empiezas a traducir del japonés una mentalidad totalmente diferente, unas costumbres diferentes al español, o para una persona, por ejemplo, de Extremadura, pues leer a un japonés, o adaptas ese texto japonés a una mentalidad española en general, o es inviable. Por eso digo, yo creo que reescribir en la traducción es obligada, no solo para el género poético, sino para el género en general. No es una pregunta, no es una afirmación. Estoy de acuerdo. Sí, en poesía a lo mejor quizás traducir narrativa o prosa yo creo que es más sencillo porque se puede respetar el estilo, es más fácil respetar un poco el estilo del autor, porque son frases largas, son periodos, son parágrafos, son capítulos, entonces tenemos más espacio, ¿no?, para respetar el original. Y tenemos más gramática y tenemos más... la poesía es corta, es breve, es zumo de palabra, y entonces a menudo es muy difícil traducir bien un poema, ¿no? Para que no resulte difícil o insoportable al oído de la persona que llega. Yo tengo una pregunta. ¡Qué honor! Porque en literatura las traducciones tienen fecha de caducidad. O sea, las grandes novelas se traducen cada determinado tiempo porque a pesar de que el texto sigue siendo el mismo, la traducción de una época no refleja, es curioso esto, pero no refleja el texto fielmente, sino que hay que volverlo a traducir. Ha pasado cosas, por ejemplo, como en una época el Quijote tenía éxito en todo el mundo excepto en lengua anglosajona. En lengua anglosajona estaba considerado un disparate de libro, un libro que no tenía interés de ningún tipo. Y eso era a causa de la traducción. Alguien había hecho una mala traducción y había quitado todo el sentido del humor al Quijote, entonces claro, era un disparate que no tenía ni pie ni cabeza. Hasta tal punto que, por ejemplo, cuando Nabokov escribe sobre el Quijote, considera que al principio que es un libro menor, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿eso también pasa en poesía? ¿La poesía tiene fecha de caducidad cuando se traduce? O sea, Cavafis habría que volverlo a traducir o digamos, yendo para atrás a Shakespeare, por ejemplo. Sí, claro, si vamos muy atrás en el tiempo, yo creo que sí, que se puede volver a traducir un poeta para, entre comillas, actualizar, ¿no? Para actualizar la traducción, ¿no?, original. No lo sé, quizás una traducción de poesía, una buena traducción de poesía, quizás tenga más vida en el tiempo. Quiero decir que no sé cómo explicarlo, pero si un pentaquilo
Si Rubén Darío utiliza, ahora todo el mundo a comprar libros de Rubén Darío. Si Rubén Darío utiliza una palabra difícil, que ahora por supuesto no se me ocurre, pero se utiliza una palabra difícil y lo traducen al italiano, qué sé yo, tenemos la traducción de hace 50 años y utilizan hace 50 años esa palabra difícil, bueno, el original hoy es idéntico, por supuesto, ¿no? La traducción, si es buena, también sigue siendo válida. Quiero decir que a lo mejor en 2011 no sé qué significa esa palabra, pero lo busco y entiendo por qué está ahí. Lo comparo con el original y digo, bueno, sí, esta palabra ahí está bien, no hace falta simplificarlo, sería un error simplificarlo. Entonces, claro, depende un poco de cuánto es complejo el original y de cuánto tiempo ha pasado de la primera traducción. Primero para Carmen, para decirle que no solo la literatura, en el cine, cuántas películas con la misma trama, o sea, no con la misma trama, con el mismo argumento incluso, el quinteto de la muerte que lo ha hecho con Hobbes. Pues, como usted aquí sale en vídeos antes, o sea, se repiten las películas, pero no con Hobbes. Y para Valerio, antes has dicho la importancia del verso libre en la poesía contemporánea. Sí. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente escribe en verso libre y lo que escribe es auténtica prosa puesta vertical. Claro. Porque le falta ritmo. Le falta ritmo y claro, eso ya no es poesía. Lo que te quería preguntar es ¿cuántas clases de ritmo? Es una pregunta un poco muy no contesto estas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Cuántas clases de ritmo? No, realmente es una pregunta, es muy complejo, quiero decir que no nos metemos en un berenjenal bastante importante, quiero decir que hay el ritmo lo da, vamos a ver, el ritmo se nota, está ahí, porque cada palabra tiene un acento, entonces la cadena de sonido que vamos a construir es una cadena de sonido, quiero decir que tiene sus acentos. Es exactamente como la música. Imaginemos la música, no sé si aquí hay músicos, pero bueno, la música tiene sus notas, sus batute, no sé en español cómo es, y tiene sus ritmos y sus pausas. Bueno, en poesía es igual. Un verso de 11 sílabas, por ejemplo, que es el más tradicional, un verso de 11 sílabas se le puede dar un ritmo diferente, se puede dividir entre, por ejemplo, un verso de 7 más uno de 5, y el de 7 puede tener acentos esdrújulos y el de 5 planos, qué sé yo. Depende de la creatividad del poeta. Entonces, con el verso libre tenemos muchísima libertad, por eso se llama verso libre, pero tenemos que escuchar lo que escribimos. Tenemos que escucharlo porque los acentos están allí. En el momento en el que vamos a leer un verso, ¿no? Tenemos que escuchar cómo sale ese verso, si tiene un sentido rítmico, antes de tener un sentido prosódico, un sentido de contenido, ¿no? Antes de eso vamos a escucharlo, vamos a ver si me gusta este ritmo, me gusta en el complejo, en el poema me gusta porque, qué sé yo, me acuerda las olas del mar, por decir una tontería, o me acuerda el ritmo de las ruedas de un tren. ¿Cómo lo hago? Bueno, si yo quiero hablar de un tren, me estoy poniendo ejemplos estúpidos, pero para ser más concreto, ¿no? Si quiero hablar de un tren, bueno, estaría ahí escribiendo y corrigiendo miles de veces hasta que los acentos de la palabra sean eso se puede hacer, ¿no? Pero hay que tener mucha paciencia, corregir y saber qué estamos buscando. Bueno, pues nada más. Estos son unos pequeños trucos. Vamos, yo creo que es un aperitivo sobre herramientas que pueden utilizarse para escribir y espero que si tenéis alguna idea genial por ahí que os animéis y empecéis a ponerla por escrito. ¿Qué pasaría si? Muchas gracias. Muchas gracias.